Pues vamos a la Escritura entonces. Hoy nos toca ir a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a dar un repaso rapidito, muy rapidito, de lo que dimos la vez pasada. Al final del capítulo 1, vimos cómo Juan se identifica como el autor. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Así que sabemos sin duda que Juan, el apóstol Juan, es el autor de este libro, ¿no? Dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ya dijimos, no era que fue a evangelizar a la isla de Patmos, ¿verdad? Fue que fue desterrado ahí a la isla de Patmos. Dice la tradición que esto fue así. También dice la tradición que lo trataron de matar, echándolo en una olla de aceite caliente, ¿no? Y que no le pasó nada. Entonces el emperador romano lo desterró a esta isla, ¿no? Y ahí es que él tiene esta visión. Ahora, no sabemos en realidad si él está escribiendo esto durante esta visión. Yo lo dudo, yo creo que esto él lo escribió después, ¿no? Pero bueno, cualquiera que sea el caso, tenemos aquí todos los detalles. Nos dice que estaba en el Espíritu. Aquí dimos dos interpretaciones. Una fue que fue llevado por el Espíritu a ver esta visión, o que estaba en un espíritu de profunda meditación, porque era domingo, el primer día de la semana, lo dice claramente ahí, el primer día de la semana era el día donde la iglesia se reunía, como ustedes saben. Y yo me puse a pensar aquí, hermanos, que Juan a este tiempo ya tenía por lo menos 3 de los evangelios ya estaban escritos. Todas las cartas de Pablo estaban escritas, aparte de que tenía el Antiguo Testamento completo, la Septuaginta en el griego, ¿no? Y yo pienso que Juan tenía estas escrituras con él, quizás no todas, ¿verdad? Pero algunas, y a lo mejor estaba ahí meditando en ellas, era este domingo, y estaba leyendo las escrituras, orando, no sé, ¿verdad? Y ese era el espíritu, ¿verdad? Esta profunda meditación. Entonces, durante este tiempo de profunda meditación, oyó una voz como de trompeta, dijimos, y le ordenó esta voz que le escribiera a las 7 iglesias de Asia. Ok, estas son las 7 iglesias de Asia. Asia Menor, en esa época, ese pedazo de tierra ahí, que hoy en día es Turquía, es el país de Turquía. Ahí estaban estas 7 iglesias.
Y Juan mira y ve a uno semejante al Hijo del Hombre, lo describe de esta manera, es decir, una figura humana, que estaba en medio de 7 candelabros, es decir, esta lámpara de 7 brazos, se llama la menora, ¿no? Y nos dice claramente que esto representa las 7 iglesias, ¿ok? Eso ya lo vimos la vez pasada. En esta figura humana, a su diestra, a la derecha, representan, tenía unas estrellas, él ve unas estrellas, y estos representan ángeles, los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, 2 posibles interpretaciones aquí que dijimos, puede ser ángeles, o sea, seres potestades, ¿verdad? Seres celestiales, digamos, que son asignados a cada iglesia. Y yo creo que sí, que hay un ángel asignado a cada iglesia. Yo creo que todos nosotros tenemos un ángel que nos cuida, que el Señor ha mandado a cuidarnos, ¿verdad? Y a protegernos. Ahora, eso es una interpretación. La segunda es que ángeles significa mensajeros. Así que tenemos que tener cuidado cada vez que leamos la palabra ángel en el Nuevo Testamento. Ángelos en el griego es simplemente mensajero. Así que escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso, en este caso, ¿no? Entonces puede ser pastores o líderes de las iglesias, que yo creo que este es el caso aquí, ¿no? Cualquiera que sea el caso, no importa. Entonces, ¿quién es este ser, este hijo de hombre que está en medio del candelabro y todas estas cosas? Pues mismo lo dice la Escritura. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. ¿Quién es el único ser en la historia que murió y ahora está vivo? El Señor Jesucristo. Así que Jesús es el que habla aquí, ¿no? Esta es la aparición del Hijo, ¿no? Y le dice a Juan que él tiene la llave de la muerte y del Hades. El Hades puede ser el lugar de los muertos, el Seol, como se le conocía en el Antiguo Testamento, o puede ser una referencia al infierno. Lo que pasa es que el infierno, no hay nadie ahí en el infierno. Todavía no hay nadie ahí, ¿ok? Entonces, puede ser una referencia a ese lugar o no. El punto es que él tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿ok? Entonces, esto nos da la autoridad que el Señor tiene para poder juzgar. ¿Por qué? Porque las llaves abren y cierran, ¿ok? Abren la muerte, cierran la muerte, abren el Hades, cierran el Hades, ¿ok? Y él tiene potestad para eso. A él se le dio toda potestad para juzgar, para dar vida. Él dice en el Evangelio de Juan, así como el Padre da vida, yo doy vida también, ¿verdad? Entonces, él tiene esta autoridad, él tiene esas llaves. Claro, para los que creen, para sus hijos, para los creyentes, ya hemos definido muchas veces lo que es un creyente, ¿verdad? Pues la muerte y el Hades no tienen ni un poder. Es decir, cuando venimos por fe a recibir a nuestro Señor Jesucristo, Él cierra la puerta de la muerte, cierra la puerta del Hades para nosotros, ¿okay? Porque Él tiene esa potestad. Dice la Escritura claramente que cuando Él hizo su obra redentora en la cruz, venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. ¿No es así? Entonces, para nosotros los creyentes, esa puerta está cerrada, porque no queremos entrar ahí, queremos estar con nuestro Señor. ¿No es así? Bueno, pues lo contrario también aplica, y esto es importante entenderlo, porque hay muchos escépticos, muchas personas que se preguntan por qué Dios condena a las personas al infierno, personas buenas. Bueno, este versículo nos da una idea de que Él no condena a nadie. ¿A qué voy, hermanos? Él tiene la autoridad también para abrir esas puertas para aquellos que los rechazan. Es decir, cuando el Señor Jesucristo se revela a la humanidad por medio del Evangelio, por medio de la predicación, por medio de testimonio, por medio de sueños, visiones, lo que sea, ¿verdad? Y la persona dice, no, yo no quiero estar con Jesús. No me hables de Dios. Usted ha oído eso, ¿verdad? No me hables de tu Dios. No quiero saber de Dios. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero gozar mi vida, yo quiero disfrutar mi vida, yo no quiero estar atado a una religión. Pues el Señor dice, está bien,
Entonces tú quieres ir al otro lugar. Sí, yo quiero ir al otro lugar. Pues te voy a abrir la puerta para que tú entres. Entonces las personas se condenan ellos mismos. Dios no manda a nadie al infierno. A nadie. Las personas que rechazan a Dios por voluntad propia es porque no quieren estar con Él. Y se creen que en el infierno va a haber una fiesta, ¿verdad?, eterna. Pues se equivocan rotundamente. Habrá llanto y crujir de dientes, dice la Escritura, ¿no? Así que ese es el contexto aquí. Después al final le dice, escribe las cosas que has visto, es decir, para la escuela de pensamiento del futurismo, los que creen que todo esto va a suceder en el futuro, es todo lo del capítulo 1, las cosas que está viendo, la visión, ¿verdad? Y todas estas cosas, el Hijo del Hombre, las 7 estrellas, el candelabro y todo eso. Escribe todo esto, Juan. Escribe las cosas que son, que eso es lo que vamos a entrar hoy, del capítulo 2 y capítulo 3. ¿Cuáles son las cosas que son? El estado de las iglesias en esa época. Escribe, Juan, cómo están mis iglesias, estas iglesias en Asia, ¿no? Y número 3, las que han de ser después de esta. Yo te voy a decir, Juan, cómo se encuentran estas iglesias y después de eso te voy a decir lo que va a suceder después, ¿ok? Esa es más o menos la mayoría de las personas que se adhieren al futurismo, esto es lo que creen, ¿verdad? Ahora, el preterismo no cree esto, cree que todo pasó. Pero como ya he explicado muchas veces, mientras más yo estudio esto, mis hermanos, yo me doy cuenta que las dos posiciones caben. Las dos posiciones caben. O sea, aquí vamos a ver cosas cuando entremos de lleno del capítulo 4 en adelante que claramente se pueden armonizar con lo que sucedió en la guerra judeo-rumana, que yo no sé si usted sabía, ¿usted sabe cuánto duró esa guerra? 7 años. 7 años. ¿Y de cuántos años habla aquí el periodo de tribulación? 7 años. Entonces es muy probable que sí alude a eso, pero eso no anula que va a suceder otra cosa en el futuro que va a durar 7 años. Porque hemos visto tantas cosas en la Escritura, profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido ahí en esa época y que después se citan como otra cosa en el Nuevo Testamento que también se cumplió, algo más grande, ¿no? Así que esto que sucedió en la guerra judeo-romana, la destrucción del templo en el año 70, yo creo que es un botón de prueba, como le hemos llamado, ¿verdad? Un arquetipo, una sombra de algo mucho mayor que va a venir en el futuro. Así que las dos posiciones me parece a mí que son plausibles aquí, ¿no? Bueno, la figura de Jesús en medio del el candelabro de 7 postes que representa a la iglesia nos da entonces un retrato de que el Señor está siempre en medio de su iglesia. Y me puse a pensar, hermanos, el Señor está aquí en medio de nosotros. Y es necesario que nosotros cuando venimos a la iglesia, cuando vengamos a la iglesia, vengamos con un corazón en reverencia, un corazón contrito, humillado. Aquí no se viene a hacer negocios, aquí no se viene a fiestar, ¿verdad? Y hacemos nuestras bromas, fantástico. Yo creo que el Señor tiene un buen sentido del humor, así que eso no importa, ¿verdad? Pero hay que tomar este lugar con reverencia. Tenemos que exhibir reverencia al Señor y darle honor a quien honor merece. Porque Él está en medio de su iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo. Me vino a la mente algo que ocurre de vez en cuando. A veces veo a los niñitos después del servicio corriendo por aquí, por el santuario y gritando, y aquí no se puede correr. Afuera. Yo los tengo que amonestar. Y todos me miran así y se van. ¿Verdad? Pero ese es el punto que voy. Hay que tratar este lugar, hermoso lugar que el Señor nos ha permitido estar, con reverencia, hermanos. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto es una lámpara
luz, pero no es luz eléctrica, ¿verdad? En ese tiempo eran lámparas de aceite y tenía que estar constantemente prendida, encendida, y habían sacerdotes en el lugar santo del tabernáculo o del templo todo el tiempo velando para que no se apagara ni una de esas luces. Entonces, en medio, ¿quién está? Jesús. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, la lámpara representa la reflexión del que es la luz del mundo. Él es la fuente de luz y nosotros, como su iglesia, reflejamos su luz. Por eso Él dice, ustedes son luz y sal para el mundo. ¿Ok? Y otra cosa que vemos aquí es que Jesús le importa a su iglesia, tiene cuidado de ella, está en medio de ella. ¿Para qué? Solamente para observar y no decir nada ni hacer nada, no. Él está con nosotros todo el tiempo cuidándonos, velando que no nos salgamos mucho, ¿verdad? No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Él siempre cuida de su iglesia. Bueno, entonces aquí entramos al capítulo 2. Capítulo 2. Empezamos la serie de las 7 cartas, ¿verdad? O las cartas a las 7 iglesias en Asia, y lo que vamos a dar es una pequeña introducción primero, cosas muy interesantes para mí, ¿verdad? Aquí empiezan sus notas. Las cartas tienen muy poco contenido profético o predictivo, ¿no? O sea, no predicen muchas cosas, no hay muchas profecías en estas cartas. Y eso hace la interpretación mucho más fácil. De hecho, voy a someter aquí en unos minutos que no hay mucho debate en esto, ¿verdad? Esta es quizás la parte más fácil de interpretar el libro de Apocalipsis, ¿no? Ok, pues no son materia de debate, como expliqué, ¿verdad? Dentro de las 4 escuelas de pensamiento que ya explicamos, ¿verdad? La preterista, la futurista, la historicista y la idealista. No hay mucho debate en esto, ¿ok? Bueno, y las cartas se ven de dos maneras, ¿ok? Y las dos para mí pueden ser plausibles, ¿no? Número 1, me inclino un poquito más a esta yo. Se aplica literalmente a las iglesias que se nombran en ellas, o sea, es algo literal, ¿ok? Cada carta para cada iglesia en cada ciudad, ¿ok? Y por extensión, ¿okay?, a cualquier iglesia en la historia de la humanidad hasta el presente. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Bueno, esto lo explica mejor. Cada iglesia, hoy en día y a través de la historia, ¿verdad?, debió estudiar estas cartas y hoy nosotros las estudiamos para analizar cuál es nuestra condición presente, ¿verdad? Si nuestra condición presente se identifica con una de estas 7. ¿Okay? Y la mayoría de todos los preteristas, los idealistas y muchos futuristas, esto es lo que creen. Y yo me inclino un poquito más a esto, es algo más literal. Es decir, cuando estudiemos cada una de estas cartas, nosotros como iglesia debemos hacer un análisis y decir, bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Verdad? Según lo que vamos a exponer, ¿no? La segunda forma de verlo, estos son los historicistas más bien, identifican las cartas con distintos periodos de la iglesia a través de la historia. Por eso los historicistas se apegan más a este punto, ¿no? Pero ahora, cuando usted analice esto, tiene que ver la iglesia como una sola iglesia, porque hay un solo rebaño, un solo pastor, ¿verdad? Entonces, hay una iglesia universal de Cristo. Hay muchas asambleas locales, pero la iglesia es una. Y la manera que los historicistas ven es la iglesia como una sola unidad ha pasado por distintos periodos en la historia. Y cada carta representa un periodo en la historia. Lo vamos a explicar aquí ahora en unos minutos. ¿Okay? Ahí está en sus notas. Cada carta representa un periodo específico. Recuerden, los historicistas son periodos específicos en la historia en donde la iglesia en general, una iglesia, una sola, ¿verdad?,
se identificaba con una de las 7. ¿Okay? Y aquí, para que escriban sus notas, ejemplo, vamos a dar las 7 iglesias. Éfeso se ve como la iglesia post-apostólica, es decir, más o menos hasta el año 100, hasta el final del primer siglo. ¿Okay? Esmirna se ve como la iglesia perseguida. ¿Qué sucede al final del primer siglo? De hecho, un poquito antes de Nerón, ¿verdad? Años 60 y pico por ahí después de Cristo, hasta el año 313. Estamos hablando de 240 años, 250 años de persecución extrema, pero extrema. Y no fue hasta el 313 que el emperador Constantino, bajo el edicto de Milán, dijo ya basta, ¿verdad? No vamos a perseguir más a los cristianos. Él mismo supuestamente se convirtió al cristianismo, ¿no? Pues la iglesia de Esmirna se ve en este periodo de la historia como la iglesia universal de Cristo, ¿no? Pérgamo, pues es la iglesia carnal, porque se empiezan a introducir falsas doctrinas. Ahora, la iglesia, digamos, católica romana todavía no ha surgido aquí. La iglesia católica romana surge unos 100 años después, finales de los años 500, 590, 600 por ahí, es que oficialmente surge. Pero ya empieza la iglesia, como el emperador Constantino, pues no solamente declaró que no se persiguiera más, sino unos 60 años más tarde, el emperador, no me acuerdo su nombre, declaró al cristianismo como la religión oficial de Roma. Entonces ya la iglesia tiene mucho poder, y empiezan a infiltrarse cosas que no se debieron haber infiltrado, ¿no? Por eso se le llama la iglesia carnal. Bueno, y la iglesia de Tiatira es la iglesia bajo del sistema papal, ¿verdad? Ya la iglesia católica romana está completamente formada, empieza el sistema papal, y miren cuánto dura esto, 1000 años, ¿verdad? La iglesia de Sardis entonces es comparada a la Reforma, Lutero, Calvino y estos hombres de Dios, ¿verdad? Que implementaron y lucharon por la Reforma, más o menos ahí del año 1500 al 1700. Filadelfia es donde surge o resurge un movimiento tremendo misionero, y eso es histórico. Salieron unos misioneros tremendos de Europa, de Holanda, específicamente de Inglaterra. Después, cuando la nación americana pues es ya fundada y poblada, ¿verdad? Y en los 1800 por ahí, muchos misioneros americanos, al principio del siglo XX también, yendo por todo el mundo, a predicar el evangelio. Fue un resurgimiento tremendo, y esto continúa hasta el presente, ¿no? Bueno, y la Odisea, ¿verdad? Pues es comparada con la iglesia liberal, porque dice que está tibia. La iglesia del presente. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia, verdad? Esto es para analizarnos, ¿verdad? Bueno, pues esas son las dos maneras de ver estas cartas. Un poquito sobre la estructura de las cartas. Hay un alto grado de simetría. Simetría es semejanza. Tienen muchas partes que son semejantes. Las vamos a enumerar aquí. Número 1, siempre empieza identificando a quién va dirigida. Siempre. Escribe al ángel de Éfeso en este caso. Siempre, en todas las cartas. ¿Ok? Número 2, siempre se identifica que Cristo es quien envía la carta. Por ejemplo, en esta que estamos aquí, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Que ya sabemos quién es, ¿verdad? Pues Juan lo que va a hacer aquí es que va a utilizar los términos que ya él describió en su visión para identificar quién está enviando la carta, ¿no?
Número 3, siempre el primer mensaje es: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Y cómo nosotros podemos, qué nosotros podemos sacar de esto, hermano? A ver, ¿qué usted me dice? Que no puedes ocultar nada. Exactamente. Dios conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón, conoce las motivaciones de tu corazón. Dios no puede ser burlado. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque nosotros somos individuos, y cada individuo compone el cuerpo de la iglesia. Y si hay un individuo o individuos que sus corazones no están bien con Dios, eso afecta a todo el cuerpo de la iglesia. Aunque la iglesia no lo sepa, lo vamos a ver aquí claramente, claramente. Cuando el Señor diga: hiciste esto bien, bien, pero tengo algo contra ti. Y vamos a ver lo que tiene contra, ¿verdad?, contra las iglesias. Entonces, nosotros como miembros de la asamblea local, miembros de la iglesia, tenemos que tener nuestros corazones siempre limpios, hermanos. Limpios. Es importante. No se va a burlar de Dios. No se va a burlar. Nadie se burla de Dios. Y lo que usted esté haciendo, tiene que pensar que va a afectar al cuerpo de la iglesia. Tarde o temprano eso sucede. Sin fallar, ¿ok? Número 4, vamos a ver que 3 de las 7, ahí están nombradas, ¿verdad? Las obras son inicialmente buenas, pero luego hay una declaración de que hay cosas en contra de ellos, ¿ok? Esto sucede en 3 de las 7. Hay 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, que no se les adjudica malas obras. No hay nada negativo, no hay nada en contra de ellos. Yo creo que estas son las que nosotros queremos ser, ¿verdad? Y las últimas 2 en las que no queremos ser. Sardis y Laodicea no reciben ningún elogio, ninguna adjudicación de buenas obras. Todo es negativo en estas iglesias, ¿ok? Ahora, ojo, hermanos, porque son iglesias. El mismo Jesucristo las reconoce como iglesias, son creyentes. Y yo cuando estudié esto y digo: pero Señor, ¿cómo es posible que estas personas que son iglesias, como hemos estudiado en Corinto, hagan estas cosas? Eso nos indica el amor que Cristo nos tiene, hermanos, la paciencia y la misericordia. A pesar de que no estamos haciendo las cosas bien, Él nos llama hijos, nos llama a su iglesia. Y tenemos que apreciar esto, hermanos, tenemos que apreciarlo y arrepentirnos de lo que sea que estemos haciendo, ¿verdad? Y volver, y como vamos a ver aquí, a nuestro primer amor, ¿no? Bueno, número 7, entonces de las 7 iglesias hay 5 que reciben reprensión y se le ordena que se arrepientan. Y esto es importante porque no es una reprensión liviana. Cuando el Señor dice arrepiéntete es porque hay algo serio ahí. Y una de esas las vamos a ver hoy, ¿ok? Las únicas 2, como dije, Laodicea Filadelfia y Esmirna, pues no reciben reprensión porque no hay nada en contra de ellas, ¿no? Entonces, el Señor hace una advertencia que si no se arrepienten va a haber consecuencias para ellos en 5 de estas iglesias. Y todas estas cartas terminan con un mandamiento de que escuchen lo que el Espíritu está hablando y una alentadora promesa para aquellos que perseveren hasta el final. Esto es común en todas las cartas, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a la de Éfeso. Un poquito de detalles de la ciudad de Éfeso. Era la ciudad más grande de esa provincia romana. Asia era una provincia de Roma y digamos un estado, ¿no? Y ahí dentro de esa provincia había muchas ciudades. Y Éfeso era la más grande. Se calcula que había entre 200,000 a 250,000 personas ahí, ¿no? Ahí estaba el famoso templo de Artemisa,
para los griegos, Diana para los romanos. Vemos en Hechos, ¿verdad?, lo que sucedió ahí, un evento con Pablo. Y este templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo en esa época, ¿no? Obviamente la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, donde estuvo 3 años y tuvo grandes mujeres y hombres de Dios. Ahora les voy a preguntar, ¿quién estuvo ahí en la iglesia de Éfeso? A ver, nómbreme uno por lo menos. Juan estuvo en la iglesia de Éfeso. Juan, de hecho, se dice que pastoreó la iglesia de Éfeso antes de ser desterrado a Patmos. Muy bien, ¿quién más? Timoteo. Timoteo fue pastor. Pablo envía a Timoteo. Ahora faltan 2. Una pareja. Priscila y Aquila, muy bien. Y Apolos también, obviamente. Apolos estuvo ahí, Priscila, Aquila, ¿verdad? Esto lo vemos en el libro de Hechos. Era una iglesia muy grande, hermanos, muy grande. Bueno, ok, entonces aquí viene el primer versículo, ¿verdad? Pues escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y viene de parte del que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros o los candelabros, ¿verdad?, de oro, ¿no? Bueno, yo me puse a analizar un poquito esto. Las 7 estrellas que están a la diestra son los ángeles, ¿verdad? Dice, las estrellas representan a los ángeles, que como dije, pues para mí son los pastores, ¿verdad? Los líderes de la iglesia. Y él está sosteniendo con su diestra a esos líderes, a esas personas. Y hay varias escrituras, ¿verdad?, que nos dice, por ejemplo, Isaías 41:10, ¿verdad? No desmayes, que yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En su diestra hay plenitud de gozo, delicias, ¿verdad? En sus diestras para siempre. Y eso me vino a la mente, que el Señor nos sostiene, hermano, nos sostiene, cuida de la iglesia con su poderosa diestra, ¿no? También, pues ya lo dijimos, la presencia de Dios está siempre en medio de ella, ¿verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿no? El Señor siempre está en medio de su iglesia. Bueno, vamos a ver los buenos atributos de la iglesia, que son 4. Número 1, arduo trabajo. Arduo trabajo. ¿Okay? Se esforzaban en la obra, producían frutos. Esto es importante que lo entendamos, ¿okay?, para lo que viene después. Trabajaban duro, se esforzaban, tenían frutos, era una iglesia grande, ¿verdad? Y el Señor ve esto con buenos ojos, pero después vamos a ver que esto se convierte en algo que va a afectar a la iglesia, ¿no? Perseverancia, vemos los versículos 2 y 3, y ya hemos visto y hemos dicho tantas veces que la perseverancia es una característica indispensable para el verdadero creyente. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Perseverancia, ¿no? Y claro, la Escritura es muy clara en Romanos 5, pasaje que hemos dado muchísimo aquí, ¿verdad? Que nos regocijemos en medio de las pruebas, porque producen paciencia. La paciencia produce carácter aprobado, que es perseverancia, ¿no? Y una esperanza que no avergüenza. Así que estas personas perseveraban en medio de las pruebas. Ahora, aquí esta nota, yo les puse que la perseverancia, por definición, siempre es en medio de las pruebas, porque puedes perseverar cuando todo te va bien. ¿Qué usted cree? Después me puse a pensar un poquito. Si todo está bien en su vida, usted no tiene ninguna prueba, ningún problema, usted puede perseverar. No porque todo te vaya bien quiere decir que vas a descansar. Entonces, después me puse a pensar, no, se puede perseverar
pero yo lo veo como como otra clase de perseverancia, quizás otro tipo de perseverancia, ¿no? Pero sí, cuando todo nos está saliendo bien y no tenemos ningún problema, tenemos que perseverar. Es precisamente quizás cuando estamos más vulnerables, ¿verdad? Para dejar la fe, ¿verdad? Y entrar en la pereza, porque todo nos va bien, ¿no? Entonces, sí se puede perseverar. Bueno, número 3, no toleran lo malo, ¿verdad? Entonces, dice, aborrecen lo malo. Dice, la palabra nos enseña a aborrecer lo malo. Está en Romanos 12:9 y en Amós 5:15, ¿no? Ahora, la palabra aborrecer, ya hemos dado el contexto bíblico, ¿ok? El contexto bíblico de la palabra aborrecer es preferir una cosa sobre la otra. No es tanto igual a lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Aunque lo podemos aplicar a lo malo, pues queremos aborrecer lo malo. Pero es simplemente en el contexto bíblico preferir lo bueno a lo malo. Siempre escoger lo bueno a lo malo, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Constantemente tenemos que escoger lo bueno sobre lo malo. Deuteronomios 30, ahí está precisamente lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, que le pone la vida y le pone la muerte. Le dice, si ustedes obedecen mi ley, hacen lo que yo les digo, hay una lista de bendiciones, pero si no, hay una lista de consecuencias. Y le dice, escojan pues la vida, escojan lo bueno, ¿no? Número 4, tienen buen discernimiento, sabían cómo identificar a los falsos maestros. Lo dice aquí, dice, y que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos. O sea, tienen buen discernimiento de cuáles son las personas que son genuinas, que son los que exponen la sana doctrina y los que no, ¿verdad? Y los haya mentirosos. Entonces, en el versículo 6 hay un grupo interesante que se llaman los Nicolaitas y el Señor en contexto positivo le dice, sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una vez más, tú no prefieres esas obras de los Nicolaitas, prefieres mis obras, obedecerme a mí y no a ellos. Entonces, este grupo no vamos a hablar mucho hoy porque va a aparecer de nuevo en la iglesia de Pérgamo. Y ahí vamos a dar unas cuantas cositas. No se conoce muy bien quiénes son. Se cree que son gnósticos. Usted sabe, ya hemos estudiado mucho los gnósticos, especialmente en esa época. Y durante todo el segundo siglo fueron como una espina en el costado del cristianismo, ¿no? Y se cree que estas personas eran de esta secta, ¿no? Y bueno, ya hablaremos de eso la próxima vez. Bueno, pues estas son las 4 cosas. Ahora viene el error de la iglesia, el error. Bueno, pues lo dice muy claramente, se olvidaron de su primer amor. Tienes perseverancia, soportaste a causa de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esta es quizás la parte principal de toda esta exposición, ¿verdad? Y comenzamos con esto, hermanos. Cuando recibimos a Cristo por primera vez, yo opino que la mayoría de las veces lo hacemos, es algo emocional, que no está incorrecto, no es nada malo. Yo creo que la emoción puede ser un buen trampolín para una verdadera relación con Cristo, ¿ok? Pero tenemos mucha emoción. Y usted sabe que la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Usted sabe que las emociones humanas suben y bajan, ¿ok? Así que emocionalmente no se puede estar estable en la fe, ¿ok? Tenemos que ir más allá de la emoción, ¿no? Y yo opino que el verdadero amor al Señor viene con la madurez espiritual. O sea, podemos venir por emoción, pero tenemos que nosotros permanecer, perseverar
estudiar, ¿verdad? Congregarnos y muchas otras cosas que tenemos que hacer para llegar a un punto de madurez espiritual en la cual sí podemos decir, yo estoy enamorado de Cristo. ¿Okay? Le habla la voz de la experiencia, hermanos. ¿Okay? Ya ustedes han escuchado mi testimonio. ¿Okay? Y yo sí puedo ver dónde sucedió el cambio en mi vida. Siendo cristiano por años, cristiano de etiqueta, me gusta describirlo de esa manera, ¿verdad? Pero no fue hasta después que me di cuenta de eso y entonces me enamoré del Señor, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Ahora, mire lo que nos enseña este pasaje, ¿ok? Ustedes vieron los 4 puntos, ¿verdad? Tenían buen discernimiento, sabían quiénes podían conocer los falsos de los verdaderos, perseveraban, arduo trabajo, unas cosas extraordinarias que todos queremos tener, ¿verdad? Sin embargo, esto nos dice que podemos tener todas esas cosas, vivir moralmente, inclusive aborrecer lo malo, ¿verdad? Tener conocimiento de la palabra, pero no estar enamorados de Jesús. Y yo creo que eso ocurre mucho en la iglesia de hoy, muchísimo, muchísimo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo veo aquí, mis queridos hermanos. Estas 4 virtudes, de esta iglesia, que eran tremendas, no los llevaron a tener una verdadera relación, ¿verdad?, de amor. Eran creyentes, pero no estaban enamorados de Jesús. Esto lo vamos a explicar más a fondo, ¿verdad? La Escritura nos dice que el amor es lo supremo. 1 Corintios 13. Yo puedo hablar en lenguas, yo puedo darle a los pobres, dice Pablo, ¿verdad? Todo lo que tengo se lo doy a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Okay? Y por ahí es que viene la cosa aquí, hermanos. ¿Okay? El amor es lo supremo. Es muy importante entender esto que estamos exponiendo aquí. Del amor emanan todos los demás frutos del Espíritu Santo. Si usted va a Gálatas, ¿cuál es el primero? Gálatas 5, amor. Y todos los demás emanan de ahí. Si no hay amor, no podemos tener frutos. Vamos a pensar un poquito lógicamente en esto, ¿no? Cuando amas a Dios, escríbale ahí, entonces tienes verdadero gozo, precisamente porque amas a Dios. El gozo se deriva de tu amor a Dios. Tienes paz porque amas a Dios. Tu paz se deriva de tu amor a Dios, no por las circunstancias de tu vida. ¿Me explico, hermanos? Ni el gozo se deriva por las circunstancias de tu vida. Es por el amor que le tienes a Dios. ¿Y por qué le tenemos amor a Dios? Porque Él nos amó primero, exactamente. Porque nos amó primero, ¿verdad? Benignidad, ¿verdad? Que ser gentil, ¿verdad? Bondad, benignidad, ser una persona buena. Bondad, ser bondadoso con los demás. Mansedumbre, dominio propio, todas estas cosas se derivan del amor a Dios. Si no tenemos amor a Dios, estos frutos no van a crecer en nosotros, se los garantizo. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de tener estos frutos por nuestras emociones. Y eso no va a funcionar, no va a funcionar. Así que el amor a Dios es lo primordial, ¿ok? Bueno, el amor a Dios te capacita para amar al prójimo. Esto está muy claro en la Escritura también, ¿ok? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿verdad? Y el segundo, amar a tu prójimo. Bueno, pues el asunto es este. Si usted no ama a Dios, como lo describe la Escritura, es imposible amar a su prójimo. Imposible. Imposible, ¿verdad? Entonces, es este amor a Dios el que nos capacita para poder amar a los demás.
Es el que nos capacita para vivir en santidad. Porque amamos a Dios, queremos escoger siempre lo bueno sobre lo malo. El amor a Dios es lo que nos capacita para hacer luz para el mundo. Porque amamos a Dios, queremos mostrar a Dios. Esto es tan lógico para mí, ¿verdad? Y el problema yo creo que tenemos muchos creyentes es que sí nos esforzamos por hacer estas cosas, pero lo hacemos de una manera, digamos, carnal, de una manera emocional. Y no estamos realmente enamorados de Cristo. Y eso yo creo que se nota mucho en la iglesia de hoy, mucho. Es uno de los problemas quizás mayores, en mi opinión, que existe. Ahora vemos aquí que la falta de amor a Dios es una caída seria, hermanos, seria de la iglesia, a tal grado que necesita que se arrepientan. Dice aquí, por tanto, contra ti, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, han caído porque no tienen el amor a Dios que deben tener. No tienen ese amor. ¿De dónde caíste? Recuerda de dónde estabas al principio. Que tenías un amor genuino. Estabas enamorado de mí. ¿Verdad? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Ok? ¿Por qué esto es así? Bueno, por este mismo versículo que acabo de leer, ¿verdad? Es una caída seria, es algo serio. La falta de amor es una cosa extremadamente seria y necesitamos arrepentirnos de esto. Bueno, y si necesitamos arrepentirnos, quiere decir que es un pecado, hermanos. No amar a Dios es un pecado, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos el concepto aquí. Ahora, volvemos a las cuatro virtudes. Arduo trabajo, ¿verdad? Perseverancia, fantástico, todo eso. Reconoces a los falsos maestros, ¿no? Pero estas obras, las que estaban haciendo actualmente al momento de que se le escribe estas cartas, no estaban basadas en el amor a Dios. Ese es el punto principal aquí. Entonces, ¿en qué estaban basadas, verdad? Esta es la pregunta para todos nosotros. ¿Por qué servimos en la iglesia? Es más, ¿por qué venimos a la iglesia? Yo quiero que cada uno de ustedes se haga esta pregunta, se analice profundamente. ¿Okay? Si usted sirve en la iglesia, más aún. Y si no sirve, está bien, pero ¿por qué viene? Y yo lo que creo que lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso es que llegaron a un punto donde se convirtió en una lista de cosas que hacer. Y crecieron y, digamos, se manejaba, digamos, como un negocio, ¿verdad? Y hay que traer más gente y hay que ir afuera a predicar y tenemos que hacer buenas obras, que todo eso son cosas buenas, pero la motivación detrás de esas cosas era incorrecta. Eso es lo que yo veo aquí, mis hermanos. Dejaron su primer amor, porque al principio lo hacían por amor. Y por eso es que yo siempre he dicho, esta es mi opinión personal, no soy muy dado a estas iglesias gigantescas de miles de personas. Nada malo, y muchas son muy buenas, ¿ok? Y yo no soy quien para juzgar. Pero cuando la iglesia crece a tal grado, si no se maneja correctamente, pueden caer en esto. Es decir, una lista de cosas que tengo que hacer. Ah, mira, estoy en el grupo de alabanza de la iglesia. Muy bien, ¿verdad? Sirvo en la iglesia. ¿Pero por qué estás ahí? ¿Porque amas a Dios? ¿O porque dices, no, yo soy creyente, tengo que servir? ¿Esa es la razón? ¿O que verdaderamente amas a tu Dios? Y por eso estás ahí. O cualquier ministerio, dar clase a los niños, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos, mis amados? Porque tenemos una listita de cosas que chequear y decir, bueno, pues hoy fui a la iglesia y serví, fantástico, cumplí.
Eso no es por amor a Dios. Así que tenemos que analizarnos nosotros mismos. Dígame, a veces decimos estas cosas, tengo que cumplir, tengo que ir, no puedo faltar, ¿verdad? Y está muy bien, como digo, estas 4 virtudes son excelentes, ¿ok? Pero tenemos que ir más profundo. ¿Por qué estamos diciendo es que tengo que ir, tengo que servir? ¿Cuál es la verdadera razón? Eso es lo que me refiero, ¿ok? Y cada uno de nosotros nos tenemos que analizar personalmente, ¿no? Para entender las razones por las cuales servimos a Dios, por la cual oramos, nos sentamos en nuestras casas a leer la palabra. No, porque el pastor dijo que había que hacerlo. No, eso no puede ser, hermanos, no puede ser. Y esto es un problema. ¿Okay? Entonces tenemos que analizarnos nosotros mismos y pedirle al Señor que nos ayude si estamos en una situación así, ¿no? Que nos ayude el Señor a enamorarnos más de Él, ¿no? Es bien importante. Ok, esto lo comparé con Marta. ¿Se acuerdan la historia de Marta y María, verdad? Es exactamente lo que sucede. Porque Marta servía al Señor, créame, y Marta estaba en sus ocupaciones, ¿verdad? Y allá en la cocina y esto y lo otro. Y Señor, dile a mi hermana, ¿verdad? María, que me ayude. Marta, Marta, estás muy afanada. Y las palabras del Señor a mí me cautivaron mucho. Hojeé ahí la historia, ¿verdad? Y le dice que María ha escogido lo mejor, lo único, escuche bien, que hace falta. En esos momentos hacía falta sentarse a los pies de Jesús a escucharlo. Y todo lo demás. ¿Okay? Y vemos que María estaba enamorada del Señor. ¿Okay? Cuando vino el Señor a resucitar a su hermano, corrieron, ¿verdad? Ella corrió y Rabí, si estuvieras estado aquí, que si esto, que si lo otro, ¿no? Entonces, esta historia de Marta y María, yo creo que es un reflejo de lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Muchas obras buenas, mucho trabajo aquí y allá, pero la motivación para eso era algo vacío. No estaba basada en el amor a Dios, hermanos. Y es una cosa seria al grado que se tenían que arrepentir. Entonces, jamás, ni obras, por más que sean muchas, buenas, labor, religión, religiosidad, lealtad a una iglesia, a un pastor, a una doctrina, podrán reemplazar la falta de amor. Ay, no me siento como que estoy enamorado del Señor, tengo que hacer más obras. Puedes hacer todas las obras que quieras. Eso no lo va a ayudar a enamorarse del Señor. Usted tiene que buscar al Señor con corazón contrito y humillado. Tiene que orar. Tiene que, como dijo una vez el hermano Juan en el grupo Árbol de Vida, tiene que buscar su altar privado ahí, usted y el Señor. Yo siempre aconsejo esto, te quieres enamorar del Señor, tienes que estar en la palabra, orando en intimidad con el Señor, si no, no lo vas a hacer. Y ese es el problema para mí, problema principal. ¿Okay? Tienes que pasar tiempo con el Señor. Mira, aunque no lo hagas todos los días, está bien, pero busca tu tiempo, el tiempo que tengas, dedícaselo a Dios, tú y el Señor privadamente ahí en tu altar, en tu rinconcito en tu casa, o vas al parquecito donde estás, cerca de tu casa, donde sea. Pero búscalo, como hace el hermano Roberto, que se va para allá, para camping, ¿verdad, Roberto? Una vez fui con él y pasamos un tiempo extraordinario, hermanos, muy, muy bueno. El hermano Carlos estaba allí también. Y esas son cosas que yo creo que debemos hacer de vez en cuando, claro que sí. Y nos ayuda a ver a Jesús como realmente lo tenemos que ver. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que murió y sufrió en la cruz por nosotros. Y eso genera un amor tremendo, hermanos, y las motivaciones correctas para hacer las cosas que hacemos. Bueno, pues aquí viene la advertencia al final, ¿no? La advertencia dice que si no te arrepientes, ¿verdad? Y haces las primeras obras,
yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que no te arrepientas. ¿Verdad? O sea, va a quitar su posición en esta lámpara, ¿no?, que representa la iglesia, el lugar de la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Bueno, yo les doy mi opinión y yo creo que la historia da testimonio de esto. Es básicamente remover a la iglesia de ese lugar. Literalmente lo tomo. Y solo Dios tiene esta potestad. Estoy hablando de la verdadera iglesia de Cristo, de la cual nosotros somos partes. ¿Verdad? Muchas asambleas locales que son parte de la verdadera iglesia de Cristo. Pero el Dios es el único que tiene potestad de poner y quitar. Porque ni las puertas del infierno van a prevalecer, dijo el Señor Jesucristo. Pero si la iglesia no está haciendo su obra, el Señor la quita. La quita y no tiene ningún problema en quitarla. Porque no están trabajando como deben trabajar por las motivaciones correctas. ¿Okay? Entonces, el Señor tiene esa potestad, ¿no? Cuando hay personas en el cuerpo que no están comportándose o trabajando o haciendo las cosas de la manera correcta o por las motivaciones correctas, eventualmente eso va a afectar al cuerpo. Ahora, ¿qué veo yo aquí en específico para contestar un poquito mejor la pregunta? El Señor está generalizando, está viendo a la iglesia de Éfeso como un cuerpo, que eso es lo que dice la Escritura, ¿no es así? Sean unos pocos que estén haciendo esto, sea mucho, el Señor ha determinado en su soberana voluntad que no va a seguir así, que hay que sacarlos si no se arrepienten, aunque sean unos pocos. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a suceder en esa iglesia. Y aquí la historia da testimonio. Mire este punto que tengo aquí. No existe iglesia en lo que fue Éfeso en Turquía hoy en día. No existe. Y yo creo que el Señor la sacó. De hecho, no creo que en ninguna de estas 7 iglesias exista. O sea, en el área, ¿no? Sin embargo, podemos ver iglesias muy, muy antiguas, ¿verdad? Por ejemplo, en Egipto, los cristianos, los cópticos se llaman. Todavía esa iglesia existe y viene de estos tiempos, un poquito después, ¿no? La iglesia ortodoxa griega todavía existe. Y hay varias iglesias que todavía en Siria, nuestros hermanos que acaban de ser, el Islam acaba de entrar ahí. Hay una iglesia en Siria, hermanos. Y sabemos que la iglesia en Siria se fundó en el libro de Hechos, ahí en Antioquía de Siria. Y nuestros hermanos en Siria están siendo perseguidos brutalmente. Pero no queda ni una iglesia, ni una en Turquía, ¿no? Así que el Islam tomó posesión ahí, ¿verdad? Y lamentablemente esa área que fue tan evangelizada por Pablo, ya no hay ni una iglesia ahí. Mi opinión personal es por esta misma razón. ¿Okay? No escucharon la voz del Señor. ¿Okay? Pienso yo que quizás hubiera sido entonces diferente si se hubieran arrepentido. Todavía estoy seguro que existiera una iglesia ahí, en ese lugar, ¿no? Pero esa es mi opinión personal. Entonces, al final, después que el Señor le da esta advertencia, le dicen, escuchen, el que tenga oídos, que oiga. Ahora, lo interesante aquí es, dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué vemos en la Escritura? En la Escritura vemos que cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, le decía a los discípulos, el que tenga oído que oiga, ¿verdad? En las parábolas, muchas de ellas le decía eso, ¿no? Pero ahora ya el Señor ha regresado a su lugar de gloria, ahora es por medio del Espíritu. El Señor nos habla por medio del Espíritu. El Señor se comunica con la iglesia por medio del Espíritu. Y esto es muy fácil de armonizar con la Escritura, porque la Escritura nos dice que solamente por el Espíritu se puede entender la palabra, ¿no es así? Entonces, ese es el punto. El Señor nos habla a través de su palabra que se puede entender únicamente si tenemos su Espíritu. Por tanto, nos habla a través de su Espíritu. ¿Ok? Pues la voz del Señor
en estos tiempos, ¿verdad? Se comunica, bueno, y en esos tiempos ya también, ya el Señor había regresado a su lugar de origen y se comunica con el Espíritu Santo, que dice la Escritura que Él nos revelará todas las cosas, nos ayudará a recordar las cosas, nos va a ayudar a saber lo que tenemos que decir y todas estas cosas, ¿no? Todo es ahora por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita para entender la palabra de Dios y la manera principal en que Dios se comunica con sus hijos. Ahora, me llamó la atención que dice aquí iglesias en plural. Dice, el que tiene oído, oiga que dice lo que dice el Espíritu a las iglesias en plural. Pero le está escribiendo la carta a una iglesia. Esto me dice a mí que esto es para todas las iglesias, hermano. Estas 7 y todas. Por eso aquella primera interpretación que es más literal, nosotros tenemos que analizar esto y ver si nosotros nos identificamos con alguna de estas cosas aquí. ¿Ok? Porque esto es para las iglesias, ¿no? Y el mensaje final es: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, el Señor aquí le da sus buenos atributos. Sabemos que están en persecución, sabemos que están trabajando, sabemos que están perseverando, ¿ok? Pero han dejado su primer amor y el Señor le hace una advertencia: vuelvan a hacer las cosas por las motivaciones con las que le hicieron al principio. Arrepiéntanse de esto que están haciendo y vuelvan a su primer amor. ¿Okay? Y si hacen esto, no quiere decir que la persecución va a parar. No quiere decir que no sigan haciendo buenas obras, ¿verdad? No quiere decir que no dejen de aborrecer lo malo. Al contrario, quiere decir que ahora lo van a hacer por las motivaciones correctas y tienen que seguir por el resto de sus vidas, ¿okay? Hasta llegar al final, ¿no? Hasta llegar al final. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Dice: al que venciere, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Bueno, la Escritura es muy clara en esto también. Voy a pedir que alguien me busque Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Tenemos que vencer al mundo, número 1. Romanos 12:2, ¿verdad? Nos dice claramente que no os conforméis a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ok? Así que nosotros, por medio de la fe, vencemos. Tenemos que vencer al mundo. Como me gusta decir, tenemos que derrotar la carne. Tenemos que pelear contra la carne y derrotarla, porque la carne es parte del mundo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos que vencer? Las aflicciones. Las aflicciones. En este mundo tendrán aflicción. Juan 16:33. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que tenemos que vencer nosotros. ¿Cómo? Poniendo nuestra confianza en el Señor, perseverando independientemente de nuestras circunstancias, ¿no? Y eso es lo que vemos claramente aquí. Al que venciere, ese es el que va a estar con el Señor para la eternidad, ¿no? Ahora, tarde o temprano nosotros tenemos que aplicar esto a nuestras vidas, ¿ok? En el sentido de que yo siempre, como ustedes saben, he creído que la salvación no se pierde, ¿ok? Pero creo también que la perseverancia es una característica vital, digamos, innata del verdadero creyente. Por definición, el verdadero creyente va a perseverar, por definición. ¿Okay? Entonces, yo creo que es por eso que el Señor dice: pues al que venciere, a ese le daré del fruto del árbol de la vida, ¿no? Muy bien. Ahora, la recompensa de vencer, pues puede ser de manera simbólica o de manera literal, el árbol de la vida, que lo vimos en Génesis, ¿no? En Génesis, y esto es importante para entender.
la palabra paraíso, donde estaba el árbol de la vida, se aplicó en Génesis al jardín del Edén. ¿Okay? Ese era el paraíso. Dios plantó el jardín, ahí puso a Adán, ahí puso a Eva, todo era perfecto, todo era bueno, ¿verdad? Y ahí se encontraba originalmente este árbol de la vida. Sea literal o simbólico, no importa. ¿Okay? Ahí estaba. ¿Okay? Entonces, esto es importante, escuche bien lo que voy a decir. El plan de Dios se puede resumir en la restauración de Edén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Okay? De eso se trata la palabra de Dios. Dios va a restaurar lo que Él creó originalmente. Ese es el plan de Dios, mis queridos hermanos. Ese es. ¿Okay? Se llama la restauración edénica. Es el término que se usa, ¿no? Ahora, cuando vamos a uno de los pasajes más conocidos, que es Isaías 55:11, de nuevo les voy a exhortar que lo lean ustedes, ¿okay? O lean el capítulo completo, de hecho, para que entiendan el contexto. Ahí es que dice que la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Okay? Ahí es que lo dice. Pero si usted ve el contexto, literalmente dice, lo que yo digo se hace. Por eso es que no regresa vacía. Lo que el Señor dice, se hace. Y el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y todo era bueno. Y el Señor dijo, yo voy a plantar un jardín, un lugar hermoso y perfecto. Y el Señor dijo, fructifiquen, multiplíquense, tengan dominio sobre la tierra. Y yo quiero estar con ustedes, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y yo quiero que ustedes estén aquí conmigo para siempre. Eso lo dijo el Señor. ¿Y por qué no ha llegado todavía? Ese es el punto. La palabra del Señor no regresa vacía, va a llegar. Va a llegar, mis queridos hermanos. ¿Okay? Por eso el Señor dice, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, que nos da vida eterna, en medio del paraíso de Dios. Y ese paraíso es el Edén restaurado. ¿Ok? Edén restaurado. Así que Dios dijo que iba a crear un paraíso y que el hombre hecho a su imagen y semejanza reinaría con él, y eso es sí, amén. ¿Ok? Y esto se cumple solo para los que perseveran hasta el final, venzan al mundo por medio de la fe, como leímos en Primera de Juan, capítulo 5, ¿no? Ahora, para concluir aquí, hermanos, el paraíso ya existe, no sé si usted lo sabía, ya existe, ¿ok? Se le llama la Nueva Jerusalén. El Señor le dijo a sus discípulos, yo me voy a preparar lugar, ¿ok? Para ustedes. Vamos a entrar aquí eventualmente en Apocalipsis, esa tremenda ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, el nuevo Edén. Ese es el paraíso, lo dice la Escritura. Pero como vamos a ver al final del libro de Apocalipsis, dice que va a descender como una novia ataviada, ¿verdad? Va a descender. Ahora, no puede descender en estos cielos y en esta tierra, porque esto está corrupto. Por eso es que el cielo y la tierra pasarán. Por eso es que dice, y el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra. ¿Para qué? Para acomodar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? El Edén, hermanos. El Edén, la restauración edénica. Y todo va a ser exactamente como Dios lo intencionó al principio, porque su palabra no regresa vacía. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a orar a nuestro Dios, darle las gracias por esta advertencia que nos hizo a través de esta tremenda carta a la iglesia de Éfeso. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tú mismo nos ayudes, Señor, a vivir vidas santas, a servirte con un amor genuino, Señor, con una motivación genuina, porque te amamos, Señor, te amamos tanto
que realmente lo queremos hacer. Aparte de ti nada podemos hacer, dice tu palabra. Sin ti nada somos, Señor, por tanto, equípanos tú. Pon tu amor en nuestros corazones, como dice tu Escritura, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender quiénes somos en Cristo. Amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Es lo que queremos, Señor. Ayúdanos a nunca olvidarnos de nuestro primer amor. ¿De dónde nos sacaste, Señor? Ayúdanos, Señor, a entender por qué hacemos las cosas, cuáles son nuestras motivaciones, Señor. No queremos ser solamente hijos carnales, Señor. Ayúdanos a derrotar a la carne y a vivir en el Espíritu, y que el fruto del amor se refleje en nosotros en todo lo que hagamos, Señor, en todo. Te pido, Señor, por esta pequeña manada, Señor, por esta iglesia, por esta asamblea, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a tener un corazón contrito, humillado hacia ti, a enamorarnos de ti, Señor. Renueva nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Cámbianos, haznos más semejantes a ti, y que podamos nosotros amar como tú amas, Señor. Es mi petición, Señor, y yo sé que es también la de mis hermanos aquí presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice, hermanos, amén, amén.